Bueno, antes de empezar, el Señor ponía en mi corazón esta mañana, cuando estábamos meditando en la palabra con Carolina, la necesidad de que seamos agradecidos por por todo lo que nos damos cuenta y por todo lo que no nos damos cuenta. ¿Verdad? Porque a veces nosotros, el Señor nos llama a que debemos ser gozosos. Dice, no importa por lo que estés pasando, pero debe haber gozo. ¿Verdad? Estás en dificultades, gózate. Estás en abundancia, gózate. Estás en cualquier situación, debemos gozarnos en el Señor. Y estábamos hablando de una situación por la que está pasando una familia que conocemos. Y no es fácil la situación, no es fácil. Y no quisiera estar uno en los pies, en los zapatos de esas personas, pero el Señor me recordaba que yo también había estado en una situación así, no una, sino muchas veces. Y tenemos el privilegio de a veces parar un momento en nuestra vida, mirar hacia atrás y ver de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad? Pero a veces a nosotros se nos olvida y entramos en desesperación y pensamos que otra vez estamos en lo mismo y como que las cosas se repiten. Pero si hay algo cierto es que el Señor está en control de todo. Y pensaba yo, miraba, 5 años atrás y Él estaba en control. Cuando estábamos en el COVID, nosotros nos quedamos en Colombia y no pudimos regresar. Habíamos aplicado la visa de residencia, no nos la habían dado, pero como estábamos fuera del país, congelaron la aplicación, el proceso, entonces, en teoría en ese momento estábamos fuera, después de 10, 11 años. Un tiempo atrás me regresaba otro tiempo más atrás, tal vez recién llegados acá o un poco estábamos en ese momento de qué íbamos a hacer, si nos regresábamos a Colombia o si nos quedábamos acá. Y pasó el terremoto. Y pasó el terremoto. Y habíamos hecho una aplicación pues para seguir acá, pero pasó el terremoto y esta ciudad quedó muerta. Todo quedó cerrado, todo lo cerraron. Entonces, y teníamos un mes para saber qué pasaba con nosotros. El caso es que apareció alguien me mandó un mensaje y me dijo, estamos buscando a esta persona que es amigo de mi hermano, alguien en Colombia, y no sabemos que está allá, pero no sabemos si está bien, si está vivo o le pasó algo porque él se fue a estudiar inglés. Entonces contactamos a la persona y estaba bien y estaba bien, estaba estudiando y nos contó en dónde estaba estudiando y qué procesos hacían allá en ese lugar. Y por esa casualidad o por eso que puso el Señor, pudimos enrolarnos para hacer un curso de agricultura y por ahí conseguimos un trabajo y nos pudimos quedar. Y así, sigue uno mirando hacia atrás y no debería yo estar acá, tal vez. Hubo un par de momentos en que recuerdo, tal vez hubiera perdido mi vida, pero el Señor no lo quiso así. Y si miramos antes de la creación del mundo, antes de todo, la palabra de Dios nos dice que Él ya nos conocía. Dice, mi embrión vieron tus ojos. El rey David decía, aún si mi madre me botara, me rechazara, no me recogiera, tú me recogerás. Entonces, vamos a tomarnos un par de minutos para meditar en nuestra vida. No importa cuánto tiempo hayas caminado en el Señor, sea mucho, sea poco o inclusive no hayas empezado, meditemos que el Señor siempre ha estado ahí.
si has pasado por situaciones difíciles, traumáticas, lo que sea, el Señor ha estado ahí. ¿Por qué no lo sabemos? Porque estábamos ciegos, estábamos sordos. No sé si recuerdan cuando los discípulos de Juan el Bautista van al Señor y le dicen, Juan te manda a preguntar si eras tú el que estábamos esperando o debemos esperar a alguien más. Y el Señor le responde, ve a donde Juan y dile, los ciegos ven, los sordos oyen, el cojo corre. No veíamos porque estábamos ciegos, pero el Señor estaba ahí, está acá hoy. Entonces tomémonos un par de minutos para mirar y hacer revisar nuestro pasado y ver que el Señor estaba allí. Que su Espíritu nos revele y nos diga, yo estaba allí contigo porque Él estaba allá. Amén. Entonces, si quieren, cierren sus ojos y mediten un poco y yo voy llorando para que el Señor nos prepare, nos ayude a ser agradecidos para recibir su palabra. Señor, te agradecemos por este momento, Señor, que nos permites meditar, Señor, en nuestras vidas, Señor. Recordar, Señor, aquellos momentos difíciles, Señor, por los cuales hemos pasado. Y que podamos recordar, Señor, y ver, Señor, que tú has estado allí con nosotros, Señor. Que en este momento podemos agradecer, Señor, estar agradecidos porque tú has estado en control, Señor, y estarás en control, Señor, aún de lo que viene. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo, porque gracias a Él, Señor, podemos tener certeza de que todo lo que ha pasado en nuestra vida es por una razón. Y esa razón es que seamos atraídos a ti, Señor. Te
Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Te agradecemos por las dificultades, Señor. Te agradecemos por la alegría, Señor. Te agradecemos por la escasez, Señor. Por las dificultades, Señor. Por las tristezas, Señor. Porque sabemos que todo viene de ti, Señor. Recibiremos solo la bendición y no la enfermedad del mal, como tú pusiste en boca de tu siervo Job, Señor. Todo, Señor, viene de ti, Señor. Tú nos quieres llamar, nos has estado llamando, Señor, a gritos, Señor, muchas veces. Y nosotros no hemos atendido, Señor, a tu voz. Pero te agradecemos, Señor, que tuviste, Señor, misericordia de nosotros, Señor. Y lleno de gracia, Señor, nos has perdonado, nos has atraído, has sido paciente, Señor, con nosotros. Y estamos aquí hoy, Señor, para escuchar tu palabra, para agradecerte, Señor, para gozarnos juntos, Señor, de que hay un Dios, y ese es nuestro Dios, que es todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todo lugar, y que es un Dios que escucha, y que es un Dios que ve. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has visto, tú nos has escuchado, Señor, y nos has traído esta tarde aquí, por una razón, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Señor, revelándonos, enseñándonos tu verdad, Señor, para que regresemos, Señor, a nuestros hogares, Señor, gozosos, llenos de ti, Señor, con ganas de más, Señor, de conocerte más y más cada día, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres abundante, Señor, tú eres rico, Señor, en todo lo que haces. Te doy gracias por cada uno de nosotros, Señor, acá esta tarde. Te damos gracias, Señor, por aquellos que escucharán el mensaje, Señor, y creerán. No importa, Señor, lo que esté pasando en el mundo, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en control, Señor. Y tú siempre, Señor, nos das la certeza de que nos darás todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Esas añadiduras, Señor, tú que nos creaste, que nos formaste, Señor, del barro del mundo, Señor, de la tierra nos has formado, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor, y sabes de qué tenemos necesidad. Y lo único que tú nos pides, Señor, es buscarte, Señor, buscar tu reino, Señor, tu justicia, Señor, y el resto será añadido. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a tomar, Señor, esta palabra, Señor, como verdad, Señor, que nos ayudes a buscarte más, Señor, que lo demás vendrá por añadidura, Señor, el sustento, Señor, el alimento, el vestido, Señor, la casa, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios abundante. Padre, te pedimos por esta tarde, por la palabra, Señor, que hemos de escuchar. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y nos llenas de ti, Señor, cada día. Y nos seguirás, Señor, sosteniendo hasta que tú regreses, Señor. Y nos ayudarás, Señor, a prepararnos, Señor, para ese glorioso momento, Señor, en que estaremos contigo por toda una eternidad. Te agradecemos, Señor, todo y lo ponemos todo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Podemos abrir la palabra de Dios en Efesios 3, 17 al 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Amén. La última vez que compartí, me mencionaba o tocábamos que el Señor no solo quiere que nosotros tengamos fe, sino que busquemos conocerlo. Él quiere, Él desea darse a conocer a nosotros y quiere que lo conozcamos. Y hoy vamos a ver otra parte de lo que el Señor nos habla acá en esta carta a los Efesios. Y vamos a ir un poquito más allá, porque Él no solo quiere fe, no solo quiere que lo conozcamos, sino que estas dos cosas nos lleven a algo más. Y esto es a que estemos, precisamente el título del mensaje es arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un momento qué significan estas tres palabras para que podamos comprender mejor el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Arraigados, obviamente viene del verbo arraigar, que significa enraizar, agarrar, prender, pegarse. Dice, hacerse muy firme en un hábito o modo de comportarse. O sea, es aferrarse o seguir una manera de comportamiento o de vida. También quiere decir que es algo que nosotros o que nos permite establecer, o es algo en lo que nosotros nos establecemos de una manera permanente. Ya arraigados quiere decir poseer bienes, tener cosas, o haber heredado cosas, o una amarradura. En el caso de los barcos, cuando llegan al puerto, ellos atracan y ellos se amarran, se agarran de una, no de un ancla, sino de un poste, ¿verdad? Para que el barco permanezca ahí mientras está en puerto. Entonces nos habla de estabilidad, de vitalidad y de un fundamento espiritual. Si leemos Salmos 1:3, vamos a ver que el Señor nos habla de esto allí, un significado práctico de estar arraigados. Salmos 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice, es un árbol plantado junto a corrientes de agua, que se agarra bien, echa raíces profundas. ¿Para qué? Para poder tener esa agua que lo sustente y que lo va a mantener vivo. Jeremías 17:7 también nos da, es muy parecido. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, estar arraigados es estar allí estables, llenos de vitalidad y tener un propósito, saber para qué está allí agarrado, saber por qué está echando allí raíces. Por otro lado, cimentados está relacionado en el diccionario con el afinamiento del oro. Si ustedes han visto el proceso, cuando la gente está buscando el oro allá en los ríos, ellos empiezan a pasarlo por tamices. Entonces lo pasan por uno grande, sacan lo que en las rocas más grandes y van pasándolo por tamices más pequeños hasta que consiguen lo que están buscando, el oro. Cimentar también tiene que ver con
el cimiento de una obra o un edificio, las bases de un edificio. ¿Verdad? Ahora en estos días o acá que hubo el terremoto, después de eso se pusieron ciertas reglas para que los edificios tengan unas bases firmes que en caso de un movimiento el edificio permanezca, se sostenga en pie durante un sacudón. Es fundar, es instituir, es establecer algo. Si lo vemos de la parte espiritual, son principios espirituales, son virtudes que tomamos para nuestras vidas. Entonces, cimentados nos habla de una solidez, de una firmeza y de una permanencia a través del tiempo. Es algo que permanece. Y cuando hablamos de amor, bíblicamente hablando, es un acto de voluntad divina. Es un acto de buena voluntad. Es una disposición de alguien a procurar el bienestar de otro, tanto en pensamiento como en acción. Y es un deseo y hay un apetito por una unidad, por una unión. Ese es el amor divino, el amor ágape, que nos habla allí en el pasaje en Efesios. No es el sentimiento, no es nada que tenga que ver con lo que sentimos en determinado momento, sino realmente es una disposición, es una decisión que no depende de lo que el otro haga por ti, sino es una decisión que tú tomas para el bienestar de otra persona. Y no solo se queda en ese deseo, sino que lo llevas a cabo. Ese es el amor del cual nos está hablando allí la palabra. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué nos quiere decir allí el Señor? Nos está llamando de una necesidad de una vida en iglesia. Nos está llamando a una vida en comunidad. ¿Verdad? Si leemos la palabra, primero nos habla como individuos, pero también nos está hablando como cuerpo de Cristo. Nos está llamando a desearlo, nos está llamando a buscar conocerlo. Dios da el entendimiento para que todo eso que es oculto de Él sea revelado o sea conocido por nosotros, porque Él se quiere dar a conocer. Dios nos da una curiosidad para que deseemos buscarlo a Él, ¿verdad? La naturaleza, todo lo que vemos, esos pequeños detalles, vemos que muchas cosas no son posibles sino porque alguien más grande lo ha creado. Amén. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que los pongamos en uso para los demás. Nos ha dado un deseo de compartir lo que conocemos de Él, ¿verdad? Él en la Gran Comisión nos dice, bueno, lo que yo os he enseñado, id y decirlo hasta el fin de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos da ese deseo de compartir esas buenas nuevas de salvación que hay en Él. No es solo tener fe, es buscar más de Él y desear conocerle. En el verso 18, allí en Efesios nos dice, para que puedan comprender. Entonces el Señor nos está llamando a que tengamos una comprensión de Él. En el verso 19 nos dice, para que conozcan ese amor que Él ha dado. En el verso 16 dice, para que sean fortalecidos en lo más íntimo de su ser. Pablo ora para que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Entonces Dios quiere transformarnos individualmente, primero, para que después podamos
estar en comunidad. Nos da dones y talentos para servirnos los unos a los otros. Nos da curiosidad porque lo que yo encuentro del Señor lo puedo compartir a otros. Lo que yo no he visto lo puedo ver en otros hermanos. Entonces es necesario que todo esto que tenemos individualmente sea puesto a nivel de comunidad, al servicio de los demás. ¿Verdad? Dice, una golondrina no hace verano. Cuando viene el verano, vienen todas estas golondrinas y ya sabe uno que el verano está acá. Pero una nomás, una solita, no lo hace. Entonces, Pablo está orando para que seamos conscientes de que es necesario una vida de iglesia. Porque nos dice allí en el verso 17, en el verso 18, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Esto no es algo individual, esto es con todos los santos. No sé si han notado, pero ¿o para quién creen ustedes que la Biblia fue escrita? ¿O a quién va dirigida, o a quién se dirigen la mayoría de los libros que están escritos? ¿A los hombres? ¿Tú dices a quién? A los santos. Él está escribiendo a su iglesia. A la iglesia le está escribiendo. Entonces nos podemos preguntar, pero ¿por qué a nosotros y no a los que no creen? Porque los que no creen son los que necesitan creer, necesitan de esta palabra. Pero realmente está escrita para nosotros porque a través de la iglesia es que nosotros somos transformados. Amén. Nosotros no somos un cuerpo perfecto. Ninguno de nosotros somos perfecto. ¿Verdad? Hemos mentido, hemos tal vez robado, el alcoholismo, o sea, la iglesia está llena de lo peor. Ya. No, yo soy el primero. Gracias. Pero eso tiene un motivo, porque dice que el poder de Jesús, ¿a quién vino a buscar? Lo que se había perdido. Le dice, yo no vine a buscar al sano, yo vine a buscar al que está enfermo, porque el que está enfermo es quien me necesita. Y todos nosotros estábamos enfermos. ¿Cómo podemos ser nosotros más pacientes? ¿Verdad? En la iglesia hay momentos en que somos difíciles. No el hermano difícil, somos difíciles. Hay malentendidos. ¿Verdad? Hay peleas en la iglesia. Willy compartía un día que el pastor en su congregación allá en Colombia se paró al frente y dijo, hermanos, no hagan negocios entre ustedes, porque eso es un problema. Cancelar negocios. Entonces, hermanos, el cuerpo es importante porque en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es donde el Señor nos transforma. En la iglesia es donde nosotros vivimos nuestro proceso de santificación. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a ser pacientes? ¿Cómo vamos a tener autocontrol? ¿Cómo vamos a obtener conocimiento o a poder estudiar la palabra y saber más de Dios? En la iglesia. Entonces, nos dice, para que ustedes y junto a todos los santos puedan comprender qué es lo que Dios tiene para ustedes. Entonces allí el amor, por eso él hace tanto énfasis allí en el amor, porque solo en el amor que Dios nos da, todas estas cosas son posibles. ¿Verdad? Nosotros en el mundo no conocen a Dios, nosotros nos podemos comportar allá como
como queramos, nuestra conciencia obviamente nos va a llamar la atención de que no estamos representando la naturaleza que Dios nos ha dado, pero en el mundo todo es aceptable. Tuviste un mal día, por eso me trataste mal, pero no, está bien, yo también he tenido días malos, ¿verdad? Yo hago esto, bueno, sí, todo te es posible. Si esto que yo haga no te afecta a ti, está bien. Sí, realmente en el mundo nos podemos mover sin ningún problema, pero en el mundo no vamos a ser santificados, ¿verdad? El Señor nos dice, aún las personas malas no le dan una serpiente a sus hijos cuando le piden pan, ¿verdad? Nos dice, tú amas al que te ama, eso es fácil, eso lo hacen los del mundo. Pero en la iglesia aún sabemos que debemos amar al que nos hace mal, ¿verdad? Nos dice que con nuestros enemigos, dale de comer, dale de beber, dale tu abrigo si es necesario, pero esto es importante, ¿por qué? Porque en esa manera de obrar, el Señor va a hacer su juicio, ¿verdad? Cuando damos al que tiene necesidad, dice, porque el Señor les dice, venid a mí, hijos míos, porque ustedes me dieron de comer cuando tuve hambre, me vistieron cuando tuve frío. Y ellos preguntaban, ¿pero cuándo, Señor? No se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor forma en la iglesia. Entonces, por eso hablamos de estar arraigados, porque vamos a adoptar para nosotros una manera de vivir que va a ser así en cualquier lugar donde estemos y sin importar con quién nos estemos relacionando. Entonces, en la iglesia es donde nosotros nos ejercitamos. La iglesia es el gimnasio espiritual nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprendo yo a perdonar al hermano que me hizo algo? ¿Cómo aprendo a pedir perdón cuando le he hecho mal al hermano? ¿Cuándo aprendo yo a dar? ¿Cuándo aprendo a saber que es mejor dar que recibir? Cuando doy en la iglesia, ¿verdad? El Señor me ha dotado de dones y talentos, y ¿dónde es el primer lugar donde yo lo voy a poder hacer? En la iglesia. Entonces, Pablo está orando allí para que entendamos que ese amor que hemos recibido no solo es para nosotros, no es solo para nuestros seres queridos, sino para su iglesia y obviamente para los de afuera de la iglesia también. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Pablo decía, yo soy de los judíos el mejor, de los fariseos también, perseguidor de la iglesia. Pero él lo hacía, ¿por qué? Porque tenía un celo. Pero lo hacía en sus fuerzas, lo hacía en los estándares que los hombres ponían. Pero cuando conoció al Señor, su vida cambió completamente. Y ya él sabía, cuando se acercaba a las personas, todos se alejaban de él porque decían, y este era el que encerraba a los creyentes, era el que mandaba a crucificar o a matar a los creyentes, y ahora está acá en medio de nosotros. Pero el Señor lo puso allí en la iglesia y los hermanos aprendieron a amarlo, aprendieron a recibirlo, lo perdonaron, él perdonó, y el Señor hizo maravillas con él, porque tenemos estas cartas que él envió a las iglesias para la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia es necesaria para nosotros, la vida iglesia es necesaria. Si tú crees que en la casa, viendo prédicas en la casa o quedándote en la casa o no congregándote es una opción, no es una opción. No es una opción. Es necesaria la vida de iglesia. ¿Qué nos habla
de la iglesia. Nos dice en Efesios 2:19 que nosotros no somos más extranjeros, sino que somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Efesios 3:14-15, todo nombre recibe nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. No judíos, en el verso 3:6, judíos, no judíos son beneficiarios de una misma herencia, un mismo cuerpo, participantes de una misma promesa. Entonces, si regresamos a nuestra definición de estar arraigados, nos habla de ser herederos. Entonces nos está hablando de que al estar arraigados somos conscientes de que estamos recibiendo una herencia, somos herederos, que Cristo nos ha hecho parte de esa familia y podemos reclamar esto. Podemos ser parte de esa misma promesa, podemos recibir esa herencia y ya no va a haber diferencia entre nosotros. ¿Verdad? Somos diferentes, pero somos una misma familia, somos un mismo cuerpo. ¿Verdad? No todos, la palabra dice, no todos pueden ser boca, no todos pueden ser ojo, no todos pueden ser pies. Todos tenemos una parte que el Señor nos ha dado para poner dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Nos dice que debemos ser solícitos en guardar, y nos va a dar una lista allí. Entonces allí cuando nos habla de ser solícitos en algo, nos está hablando de que debemos ser cimentados. Cuando hablamos de ser cimentados, estamos hablando de que debemos estar firmes, sólidos, y debemos tener una serie de principios por la cuales nosotros podemos vivir. Entonces debemos tomar esos principios y vivir nuestra vida de esa manera. ¿Qué es esto? Debemos guardar la unidad en el Espíritu Santo. Y no solo en esto, sino que esto lo vamos a poder vivir en paz. Somos un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, esto es lo que nos une. No es lo que el pastor cree, no es lo que los hermanos de la alabanza creen, no es lo que cada uno de nosotros creamos, sino que el Señor con su Espíritu nos pone esa unidad. Entonces, por eso la iglesia es universal. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Pero Él lo está haciendo de alguna manera. Porque en un momento cuando Él venga no vamos a ser más denominacionales, sino que vamos a ser un solo cuerpo y el Señor va a estar a la cabeza nuestra. Entonces, ese es nuestro cimiento, que el Señor es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Pero no solo eso, sino que Él también está sobre nosotros, es la cabeza de la iglesia. Y no solo eso, sino que el Señor vive en nuestro interior. Entonces, por eso podemos ver que es sobre nosotros, es por nosotros y está en nosotros. Entonces, esa es la unidad a la que nos llama el Señor, para que estemos cimentados y seamos solícitos en guardar estas cosas, esta unidad, que no la ponemos nosotros, sino la pone el Señor. Amén. Capítulo 4 nos dice, perfeccionar a los santos para edificar la iglesia. Entonces, como dije antes, la iglesia es el lugar donde vivimos nuestro proceso de santificación. Allí es donde vamos avanzando. El Señor nos llama no a quedarnos como niños, no a recibir solo leche o este alimento para bebés, sino Él nos llama a que sigamos creciendo, que sigamos avanzando. ¿Para qué? Para que todos en una unidad, en una fe, conozcamos al Hijo de Dios, al varón perfecto, y que todos lleguemos ¿a qué? A la estatura del Señor. O sea, tenemos que seguir creciendo y lo debemos hacer juntos, porque no lo hago yo solo, sino
todo el cuerpo. Todos vamos creciendo. Y nos dice la razón por qué esto debe ser así, para que no seamos fluctuantes, llevados por vientos de doctrinas y engaños que nos pueden llevar de un lado para otro, sino que crezcamos en Cristo y que todos juntos nos edifiquemos en amor. Amén. Entonces, por esto es importante el amor y por eso es tan importante esa definición que tenemos, porque el amor no es un sentimiento que tengamos hacia otro, sino es una decisión. Yo amo al hermano difícil. Yo amo al hermano que tal vez espero que haga algo, pero no lo hizo, pero lo amo. Entonces, así crece el amor de Dios. Romanos 5:5, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces no es nuestro amor, no es el amor humano, no es el amor filial, no es el amor erótico, sino es el amor de Dios, el amor ágape, que es una decisión que yo tomo para el bienestar y el beneficio del otro. Amén. ¿A qué nos llama también esto? Esto es dentro de la iglesia, ¿verdad? Esto es en el cuerpo. Pero también estamos llamados a vivir en conformidad a la salvación que hemos recibido. Entonces, debemos estar arraigados y cimentados en estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos vivir de la misma manera que el Señor vivió en el mundo. ¿Verdad? El Señor oraba en Juan 17, porque no oro para que los quites del mundo, sino para que los guardes mientras están en el mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Entonces, debemos estar arraigados y cimentados en todas estas cosas para que podamos vivir de la manera que agrada a Dios en medio de una generación perversa. Entonces, es bueno esos ejercicios que nosotros tenemos de recordar de dónde venimos, porque nosotros estábamos allá en el mundo. Estamos allá, enlodados todos, así, manchados todo, y no nos dábamos cuenta porque estábamos ahí, era normal. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y nos abre los ojos y nos vemos todos manchados, sucios. Vemos nuestro pecado. Pero ahí está la maravilla, porque Él no nos acusa, sino que nos muestra cómo Él nos ha perdonado, cómo Él nos ha limpiado. Y no nos acusa, sino que nos recibe con los brazos abiertos para darnos nueva vida, para transformarnos, para cambiarnos, para que avancemos y tengamos una vida agradable a Él y podamos vivir de una manera que agrade al Señor en esta tierra. Y nos recuerda en capítulo 4 y 5, Él nos dice que viven en la vanidad de la mente, que tienen su entendimiento entenebrecido, que son ajenos a la vida de Dios, que son ignorantes, que son duros de corazón, son insensibles, que están dados a la lascivia, y explica que es como dados a toda clase de impurezas, que estamos viciados, pero que cuando estamos cimentados y arraigados en el amor que Él nos da, podemos desechar la mentira, podemos hablar con la verdad, Él dice, airaos, pero no pequéis. A veces tenemos esos momentos de cólera, pero Él dice, airaos, pero no pequéis, y no dejéis que el sol se oculte sin que te hayas reconciliado con tu hermano. Entonces, allí está, esa es la manera que Él busca y quiere que nosotros vivamos. Perdónense los unos a los otros. No den lugar al diablo.
Dice, el que era vago, el que era ladrón, trabaje y tenga que compartir con el que está en necesidad. Que la buena palabra esté en ustedes, que sea palabra que edifique. No haya amargura, no haya enojo, no haya ira, no haya gritería ni maledicencia, sino que imitemos a Cristo como hijos amados. ¿Cómo sabemos que somos amados? Porque tenemos la certeza de que hemos heredado lo que el Padre tiene para nosotros. Entonces el Señor es bueno. El Señor, así como nos ha tomado, Él ha proveído todo. Nosotros no tenemos que poner nada, Él ya ha proveído todo lo que nosotros necesitamos para que podamos ser y vivir como hijos amados del Señor. ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos hacer todo eso? Eso lo podemos leer, suena bien. Pero en práctica es difícil hacerlo. Y la única respuesta a cómo poder hacerlo es siguiendo a Jesús, viendo a Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor de la fe, quien no tuvo en cuenta el oprobio que le había sido puesto por delante, sino que vio más allá la gloria que venía. ¿Verdad? Y el Señor es maravilloso. Entonces, realmente, nuestra buena noticia es que sí hay una manera de hacerlo, sí hay una manera en la cual nosotros podemos vivir de una manera que agrada a Dios, podemos crecer como Dios espera, y es mirando a Cristo. Es creyendo en Él, viendo su obra. Y si hubo alguien que estuviera arraigado en la fe, en el amor, fue Él. Él confiaba en su Padre. Fue fiel hasta el final. Sirvió hasta el final. Cuando estaba crucificado allá en la cruz, estaban estos dos ladrones y uno le suplicó que si era verdad todo eso que él prometía, que él quería tener parte en eso. Y él le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Aún estando allí en la cruz. Cuando lo fueron a capturar, que Pedro le cortó la oreja, le dijo, guarda tu espada porque el que mata a espada morirá. Nos devolvemos un poquito más. La noche, imagínense, ustedes saben que al otro día tienen una sentencia de muerte y ustedes al otro día van a morir. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces les dice, ¿cuál es su último deseo? ¿Qué quiere comer hoy? Lo que quiera, hoy le cumplimos ese deseo. Pero el Señor dice que se ajustó la toalla, tomó un platón, decimos en Colombia, un recipiente, y le lavó los pies a sus discípulos. Aún en esos momentos previos a lo que él sabía que iba a pasar, él fue fiel y sirvió hasta el final. ¿Por qué? Porque estaba arraigado en esa verdad, sabía y confiaba en que su Padre cumpliría lo que había dicho. ¿Verdad? Cimentado, estableció la iglesia, nos dejó los evangelios, la Biblia, que proclamamos que Él era, el que es y el que ha de venir. Vivimos en esa verdad. Vivimos por fe y no por vista, porque sabemos que todas estas cosas son verdad. No por lo que Dios nos bendiga, no por lo que recibamos, sino porque Él vendrá, va a haber un juicio
pero al final de todo, sea lo que sea, sabemos que vamos a estar con Él. Y amor, hermanos, a veces yo creo que esta es la parte que más nos cuesta a nosotros, amar a los demás. Es lo más difícil. Pero si nosotros miramos a la cruz, podemos ver allí que Dios nos mostró su amor por medio de su Hijo, que fue obediente y decidió tomar esa cruz inclusive antes de la creación, porque esa obra ya Él la tenía antes de que todo fuera hecho. Dios no fue tomado por sorpresa cuando Adán y Eva pecaron. Cuando nosotros pecamos, Él nos conoce. Pero Él, si creemos algo, si creemos una verdad, es que Dios ya nos amaba desde antes de la creación del mundo. El Señor en Getsemaní, cuando estaba orando, estaba en angustia. Y oró: pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenía esa decisión y sabía que ese sufrimiento, esa era la voluntad del Padre, y lo amaba y fue y lo hizo. Tomó su cruz y murió. ¿Por qué? Porque Él tenía esa decisión de amarlo, y no solo al Padre, sino a todos los que habríamos de ser salvos. Juan 17 también nos lo dice: ninguno de los que me diste he perdido, pero guárdalos. Están en el mundo, pero no son del mundo, pero guárdalos. Es amor. En la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, solo a través de Jesús podemos ser capaces de vivir esa vida a la que Él nos ha llamado. Inclusive en nuestros errores, en nuestras fallas, en nuestras caídas, Él nos toma y nos levanta. Y nos sigue amando, y nos sigue amando, y nos sigue transformando. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos enseñas, Señor, todos los días, Señor, nos enseñas, y tú eres bueno, Señor. Solo a través, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, podemos ver la abundancia, Señor, de tu amor, la riqueza, Señor, de tu gloria, Señor. Solo a través, Señor, de tu iglesia, Señor, de la obra del Espíritu Santo, Señor, de la obra de Cristo en la cruz, podemos ver cuán ancho, Señor, cuán alto, cuán profundo, Señor, es ese amor que nos tiene, Señor. Y sabemos, Señor, que solo, Señor, hasta el día en que estemos contigo, podremos, Señor, dimensionar, Señor, la totalidad de ese amor, Señor. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, como cuerpo, Señor, de Cristo, en unidad, Señor. Que podamos ver tu carácter, tu amor, Señor, todo lo que tú eres, Señor, a través de los otros hermanos, Señor. Que podamos seguir viviendo y creciendo, Señor, en gracia y en misericordia y en amor, Señor. Que tu obra, Señor, siga creciendo, Señor. Porque sabemos, Señor, creemos y tenemos la certeza que un día tu cuerpo, Señor, tu iglesia, Señor, alcanzará esa altura del varón perfecto, Señor. Y estaremos, Señor, allí gozándonos contigo, Señor. Te rogamos, Señor, que tu amor, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que estemos cimentados y arraigados en ti, Señor. Que cada día, Señor, sabiendo que tus misericordias son nuevas, Señor, podamos tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, Señor, y seguir creciendo en ti, Señor. Te rogamos, Señor, que en esos momentos difíciles, Señor, cuando creemos que no podemos
vivir, Señor, esa vida santa, podamos girar, Señor, nuestra mirada, nuestra cabeza, Señor, y ver la cruz. Ver que tú, por amor, Señor, nos amaste, Señor. Y no para glorificarte, no para engrandecer tu nombre, Señor, sino para que pudiéramos ver tu amor, Señor. Y creer, Señor, que toda esta obra, que todo esto que tú nos dices en tu palabra, Señor, es verdad. Te rogamos que sigas transformándonos, que podamos seguir creciendo, Señor, que podamos seguir gozándonos, Señor, en medio de cualquier situación, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado, Señor, y que seas tú siempre, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.